Hola, muy buenos días a todos. Espero que me escuchen muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Elkin Leguizamón, ingeniero de sistemas. Actualmente soy consultor Power Platform en Alpha People. El webinar de hoy pues, lo vamos a enfocar en agentes de IA con Copilot Studio. Entonces, pues antes de comenzar en Copilot Studio, realmente Copilot se divide en tres grandes digámoslo, agentes que actualmente encontramos en lo que es Microsoft 365, que se basa a través de Copilot Chat, que es toda la parte de WordyQ, donde vamos a encontrar todo lo que nos permite interactuar con toda la información corporativa. Acá hago un énfasis en corporativa porque todas estas herramientas es basadas en temas corporativos, ¿sí? Hacia externos, pues necesitamos ver otras opciones, pero esto es más a nivel corporativo. Entonces, el Copilot Chat o WordyQ estás enfocado hacia todo el proceso más de análisis documental o agentes preconfigurados que ya trae Microsoft, como son agentes de IA como que nos permiten ejecutar procesos de prompts o generar ideas o soluciones. Tenemos uno de desarrollo Pro Code, que ya es GitHub Copilot, que se llama más a nivel de ingenieros de desarrollo, que se trabaja sobre Visual o Visual Studio Code. Y para nosotros, yo lo llamo para nosotros que somos los citizen developer o desarrolladores de personas, ¿sí? Que tenemos pues el conocimiento empresarial, pero que no tenemos ese input de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con Copilot Studio? Entonces, Copilot Studio actualmente se divide en dos versiones. Una clásica, pues Microsoft lo llama así, una versión clásica y una versión nueva que está aún en beta, pero que ya la están liberando para pruebas. Más adelante, si el tiempo se nos da, les muestro las dos versiones. Cuando empezamos a trabajar con Copilot Studio, pues nacen siempre las grandes preguntas de cómo lo voy a enfocar. Entonces aquí voy a hacer otro énfasis en cuándo debo utilizar una IA. Entonces hoy actualmente todos queremos hacer todo por IA. Entonces que nos haga una imagen, que nos lea un documento, que nos escriba X o Y, ¿cierto? Entonces lo primero como corporación o como empresa debemos definir es en qué voy a invertir un agente de inteligencia artificial. Si yo tengo un proceso repetitivo, ¿cierto? Que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ese proceso repetitivo dentro de la organización, si ya los tengo identificados, lo que hago es un proceso de automatización y aquí entra la suite de Power Platform. Utilizamos Power Automate o Model Drivens o Power Apps que se correspondan pues para cubrir esa necesidad de momentos repetitivos, ¿cierto? ¿En qué momento yo enfoco la IA? La IA la enfocamos cuando necesito ejecutar esos procesos de análisis o de estadísticas de alto nivel. Entonces, si yo tengo por lo menos el ejemplo que siempre doy, llegan correos masivos y cada correo tiene que ser leído, analizado y estructurado para ser redireccionado, ¿verdad? Entonces, en ese proceso lo implementamos con un agente de IA, ¿verdad? Para que él haga todo ese proceso. Entonces, siempre las dudas que nacen es cuando vamos a empezar a crear un agente, es cómo puedo crear un agente conversacional que responda a mi nombre. Entonces, siempre va a estar como a esa necesidad de, bueno, ¿yo para qué lo voy a necesitar? Que es el punto que les estoy dando. ¿Cómo puedo crear un agente que pueda aumentar la eficiencia y ahorro de esfuerzos y costes para nuestra empresa? Entonces, acá en este punto no es hacer, no es que, voy a hacer un énfasis grande, no es reemplazar a la persona, sino el ejemplo que siempre da, contrato una persona para análisis de datos y termino con un digitador o con una persona que hace una tarea totalmente diferente. Entonces el objetivo de entrenar un agente es que él se encargue de todos esos procesos y las personas se enfoquen realmente en sus habilidades como tal, ¿sí? Tenemos a nivel de seguridad, entonces van a nacer las preguntas como cómo puedo entender todos mis riesgos de seguridad de datos, cómo puedo descubrir a todos los agentes y proteger mis datos de amenazas externas, cómo puedo asegurar que los agentes tengan acceso. Digamos que cuando estamos en este universo Microsoft, siempre vamos a tener el respaldo de Microsoft. Entonces, cuando conecto un agente y le doy acceso a mi información, el agente, el ejemplo que siempre doy es, un agente es
entrenar a la persona nueva que ingresa a la compañía, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tengo que decir? Mira, estas son las políticas de compañía, estas son los parámetros de compañía y en tu área como tal, tu área, vas a encargarte de solucionar A, B, C, F, G, ¿cierto? Esa es la idea de entrenar un agente de Copilot Studio. Entonces, cuando le doy acceso, un ejemplo, al ERP, sea Business Central o sea Dynamics 365, él se va a basar en la seguridad que yo le he dado a mis entornos o a mis sistemas. Si le doy acceso a bases de datos Dataverse o le doy acceso a aplicaciones móviles, entonces él también se basa en esa seguridad. Si desde mi nivel de seguridad tengo esas fallas, pues el agente va a tener esos puntos de ejecución. A nivel eso es a nivel del área de seguridad, pero a nivel de tecnología, ¿cómo puedo asegurarme de que las soluciones de la gente estén desarrolladas, sigan las directrices? ¿Cómo puedo tener visibilidad sobre lo que está usando? ¿Cómo puedo conseguir que expertos revisen los agentes antes de que se compartan ampliamente? Entonces, digamos que acá todo está tan cubierto que digamos que las directrices como compañía yo las tengo que dar, o sea, yo no puedo limitar a las personas, decirle, oiga, no lo use, no lo use, no lo use, sino, mira, si vas a implementar, debemos implementarlo bajo estas directrices, cómo se crean, cómo se configura, qué información le voy a dar, ¿verdad? Porque como les digo, cualquier persona puede entrar a crear un agente y darle la información que corresponde, ¿sí? Entonces, debo enfocarme como compañía en primero estructurar esa directriz, ¿cierto? A nivel de seguridad, digamos, a nivel de visibilidad de cómo funcionan, cómo interactúan, ya tienen muchas herramientas, sea desde el mismo agente que tiene un monitor que se encarga de hacer ese proceso o desde Power Platform que podemos llevar a esa necesidad. ¿Qué es un agente de IA en el mundo low code? Si ya han trabajado con Power Platform, ustedes saben que el low code, pues es, como su nombre lo dice, es desarrollo a bajo código o no código, ¿sí? Que no necesita código. Realmente es más yo lo llamo desarrollo por bloques. No sé si ustedes han trabajado ese proceso, que simplemente es arrastro, coloco, informo y creo, ¿cierto? Entonces, más no estoy generando líneas de código sino ya utilizas una visual. Es un enfoque de desarrollo de software que permite tanto a desarrolladores profesionales como no desarrolladores a crear aplicaciones. Entonces, digamos que nace esta Copilot Studio para todos los que somos Citizen Developer, desarrolladores ciudadanos, llamémoslo así, y está GitHub Copilot que ya está enfocado es hacia realmente las personas de desarrollo, ¿sí? Que se encargan de ejecutar líneas de código. Esta es la interfaz de Copilot. Esta es la interfaz clásica. Ya ahorita les muestro la nueva que se está liberando. Eh, y hay unos punticos para identificar. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es un agente. En el momento de que yo empiezo a crear un agente, él se integra con con todo el multiverso, digámoslo así, de Microsoft donde yo puedo integrarle el ERP, puedo integrarle el CRM, puedo integrarle Business Central, ¿verdad? Dataverse, tiene más de 500, más de 2000 o 3000 conectores que se han liberado en temas de APIs, ejecutores de código, ¿verdad? Todo eso yo lo puedo integrar en un solo agente, pues para que me haga ese proceso. Entonces, acá es donde vienen de las directrices de cómo debo crear un copilot. Entonces, el copilot yo lo puedo crear tan robusto como tan ligero me lo permite. ¿Sí? Entonces, analíceme un informe, créeme un documento, contróleme el inventario de mi RP, que cuando esté por debajo de tanto me notifique, me envíe un correo, genere órdenes de compra, notifíquele a las personas, ¿verdad? Entonces él se va a encargar siempre de ejecutar ese proceso y lo voy a llevar a lo más robusto que tenga. También tengo la posibilidad de, como lo digo, digamos que esto es como si lo vemos un universo de personas.
Entonces, si el de compras, llamémoslo así, el agente de compras, entonces tengo que tener dos o tres, cuatro agentes más que son los que se van a encargar de recibir el resto de información. Entonces, el de compra, el de clientes, el de proveedores, ¿verdad? Para que él se encargue de enviarle toda esa información y los demás agentes se encarguen de procesar. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de experiencia? Entonces vamos a encontrar lo que es inteligente. Entonces, cuando nació Copilot Studio, si lo han trabajado antes, se llamaba Virtual Agent y era un agente dirigido. Entonces, ¿qué es dirigido? Que él te dice, tengo las siguientes opciones. Seleccione A para, B para, C para, ¿cierto? Y uno le iba digitando y él te iba respondiendo según la configuración o parametrización que uno hubiera desarrollado. Actualmente ya se liberó y utiliza IA generativa, ¿cierto? O que nos permite o que responde a la necesidad de la persona. Entonces responde al lenguaje natural. Ya no te, igual te manda un listado, pero te va a decir, oye, mira, dame, ya no tengo que configurarlo a nivel de tome la opción uno 2 3 sino le digo, mira, este es mi listado de información. Cada vez que la persona pregunte X o Y información, por favor, notifíquele de esta manera, ¿verdad? Seguro porque, como les comento, digamos que el nivel de seguridad está es basado en cada aplicación que yo coloco. Igual ya vamos adelante a ver otro proceso que Microsoft ha venido liberando para el tema de control de seguridad. Personalizable porque se desarrolla a la necesidad de compañía, ¿sí? Entonces, esto hay que ser muy claro y hacer ese énfasis de que para qué lo necesito y cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a crear, ¿verdad? Eh, como les digo, esto es muy abierto, puede uno hasta para, digamos que no debería usarse, pero para recibir correos y responder correos, pues eso es perder una herramienta de alto nivel solo para hacer algo cotidiano, ¿sí? Entonces es para enfocarlo, como se diría, como decimos en Colombia, sacarle el jugo, es, em, es utilizarlo para todos esos procesos que tenga que analizar, colocar analítica, ejecutar autonomía, ¿verdad? Colaborativo porque puedo integrarlo con muchas herramientas. Entonces, tiene un poder mucho más alto a nivel de Azure que se llama Microsoft Foundry, ¿cierto? Que ese nivel es cuando ya Copilot Studio no me cubre las necesidades o llega hasta cierto punto, pero necesito llevarlo a un nivel mucho más alto. Entonces ya tengo que migrar a IAs de Azure para que se integren y él me responda. Entonces Copilot hace un proceso, le envío a la gente de Azure para que haga otro proceso y me devuelva la ejecución, ¿verdad? Pero entonces, esos puntos de integración es cuando yo identifico que realmente ya el agente como lo tengo llegó a su límite y necesito darle más fuercita, ¿cierto? Darle más fuerza. Entonces, ¿qué tenemos con Copilot? Tenemos lo que es recuperación de información de los datos puestos en tierra. Entonces, nuevamente hay que ser muy claro. Hago mucho énfasis en qué es lo que le voy a ofrecer a Copilot, ¿cierto? Porque, ¿dónde están las fugas de seguridad? Realmente las fugas de seguridad actualmente y que eso no sé si no en compañía, porque yo puedo decir, no, vamos a usar ChatGPT, vamos a usar Cloud, vamos a usar Codex, pero cada una de esas herramientas son públicas, son públicas. Es como el mensaje de no te conectes a una entidad, a una Wi-Fi o a una internet público porque vas a estar expuesto a que te consuman tu información, ¿verdad? Entonces aquí ocurre lo mismo. Si yo le tengo un informe, un Excel financiero y se lo subo a un Cloud o se lo subo a un ChatGPT y le digo, oye, analízame esto, le estoy enviando mi información de compañía a agentes que lo que hacen ellos son agentes de aprendizaje. Entonces estos agentes de aprendizaje, todo lo que tú le envías, ellos lo reciben y lo capturan. Entonces, no sé si se han dado cuenta, hay una noticia que está rondando actualmente que Cloud está haciendo hackeo a las compañías por ese mismo motivo. Porque, ¿qué está pasando? Que él hace una consulta y él va y valida a esa compañía. Un ejemplo, valídame la lista de empleados de Alpha People, ¿cierto? Y si alguien de compañía
previamente subió esa información a esos agentes de inteligencia y lo mantuvo allá por algún análisis, ese agente lo guardó en su memoria. ¿Cierto? Y cuando tú le haces una pregunta, tú eres una persona externa por allá en X país y le dices, venga, deme un listado de todos los correos de estas personas, de esta compañía. Y si ya esas IAs lo tienen, automáticamente te va a devolver los correos corporativos. ¿Qué vamos a empezar a tener? Correos phishing, correos basura, nos van a llevar correos de hackeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos expusimos ese nivel de seguridad. Entonces, acá en Copilot Studio tengo que llevarlo a ese nivel de que es corporativo. Primero tengo que desconectarlo de Internet, ¿cierto? En teoría es un desconectar de Internet, me refiero a que no haga consultas externas de las páginas que yo le autorizo o de la información que le autorizo. Entonces, que yo no va a tener esas fugas de información por allá X, ¿verdad? ¿Y hasta dónde le voy a dar yo la información? Si yo tengo un agente de consulta, ¿cierto? Este agente de consulta solo le voy a decir, mira, usted solo tiene acceso a esto, a esto, a esto y a esto y no más. ¿Verdad? Pero si lo dejo abierto para que los usuarios consulten, cualquier persona dentro de organización, no sé, dime cuánto gana el gerente de tecnología. Entonces él automática te va a responder porque yo dejé esas brechas de seguridad, ¿verdad? Tenemos lo que son tareas. Cuando hablo de recuperación es porque él puede traer datos de cualquier base de datos, conocimientos, SQL, bases de conocimientos, documentos, todo lo que yo exponga. Tenemos tareas, toma medidas cuando se solicita, automatiza flujos de trabajo. Entonces acá él va muy de la mano de Power Automate. Entonces yo le puedo crear un flujo digamos que acá es como por ahorrar trabajo, en vez de que una sola persona, llamémoslo persona, un solo agente haga todo el trabajo, entonces yo lo puedo distribuir por flujos de trabajo. Entonces, cuando me llega un correo, entonces, ¿qué hace ese correo? El agente lo analiza, luego digo, venga, tienes que crear un PDF, entonces él va a flujo lo esquematiza y lo empieza a distribuir. Entonces tengo que como dividir esas tareas. Y cuando hablamos de autónomo, es porque él no es que tome sus propias decisiones, ¿cierto? Sino que se ejecuta en en ciertos parámetros. Entonces, el ejemplo que yo les daba. Autónomo es cuando yo le digo, oye, mira, cuando este artículo que yo vendo, un ejemplo, cuando mis lápices de color azul lleguen a un inventario de 10 unidades, genera un proceso de solicitud de orden de compra, todo el proceso de compra hasta que vuelva y me suba el stock. Entonces, el agente se va, ¿y cada cuánto? Entonces va a ser recurrente, entonces una vez al día. Entonces, cuando se dispara una vez al día, él va, hace ese proceso, analiza y no encontró diferencia, ¡tum!, se mantiene. Al otro día va y hace el mismo proceso y se encuentra, entonces él empieza a ejecutar todo ese proceso. Y todo ese proceso es porque yo ya, como persona, le di ese entrenamiento y esa capacidad para que él haga ese proceso de avance. Cuando hablamos más allá de la conversación, estamos hablando de que estos son agentes conversacionales, ¿verdad? Eh, Nuevamente, entonces esto es hasta el límite donde yo lo puedo llevar. Entonces, puedo hacer un conversacional, digamos, si como compañía tengo todos mis manuales cargados en un SharePoint, ¿verdad? Son manuales de compañía donde las personas pueden entrar, ir a ver la política de compañía, no sé, formularios, bueno, X o Y le creo un agente para que él sea el encargado de darle la respuesta. Entonces, en vez de que la persona entre a ese repositorio, una intranet y diga, oye, mira, es que necesito, no sé, tengo que ir a buscar el formulario o necesito ver las políticas de compañía, entonces hasta que vaya las busque, no las encuentra, escribo por el chat o el Teams, oye, mira, recursos humanos, ven, ¿dónde consigo esto? Tal, tal, ¿cierto? Entonces voy a crear un agente para que él me dé esa solución. Entonces se lo publico y el usuario cada vez que ingrese, entonces le va a preguntar, ¿qué necesitas? Oye, dame las políticas de compañía. Entonces él va allá y te la devuelve, te la va a entregar. ¿Cómo las quieres? No, dame, explícame punto a punto cuál funcionalidad y empieza a darte el punto a punto. Y él te va preguntando, por eso por eso se llama un agente conversacional, ¿verdad? Esa es la diferencia entre las primeras versiones de Copilot a las nuevas. Y pues obviamente esto va a ir creciendo a un nivel, a un ritmo brutal cada vez más. Tenemos lo que entonces también, todo lo que es servicio al cliente.
supervisión de cumplimiento. Entonces, aquí esta diapositiva está más enfocada hacia cómo lo quiero yo exponer a mi agente, ¿verdad? Entonces, si necesito supervisión continua de documentos, atención al cliente, ¿cierto? Si me llega información por correo, digamos que esto es más viendo, tomen Copilot como la necesidad que debo cubrir con lo que ya no, con lo que no tiene Microsoft. Porque si implementamos CRM, el CRM pues ya tiene toda la parte de Customer Service, agéntica, ¿cierto? Ellos ya tienen todo ese proceso. Pero si yo ya lo tengo como a nivel compañía, no, mira, es que siempre me llegan todos estos correos y tengo que analizarlos, revisarlos, tengo que leer documentos, tengo que entender a qué solicitudes tengo, ¿cierto? Entonces a ese nivel lo tengo que bajar para que la gente se encargue de darme ese análisis y decirme, mira, te llegó un tema jurídico, un tema legal, entonces mira, esta demanda de 200 páginas. Entonces la gente se encarga de leerlo, te devuelve el proceso o si ya lo tengo mucho más a nivel entrenado, entonces él me va a decir, mira, utilízalo, esta es el requerimiento de la persona, podemos cumplirlo con esta necesidad o actualmente como compañía le podríamos ofrecer a BBCF, ¿cierto? Generación de alertas, igual. Tenerlo presente. Nuevamente, digamos que el ejemplo siempre va a ser el Outlook, pero digamos a dónde lo puedo notificar. Entonces, lo que les decía, el ejemplo del inventario. Me va a llegar un correo diciéndome, mira, tenemos esta alerta pendiente. O cuando hacemos intervención agente humano, agente humano. Entonces, ¿qué es agente humano? Entonces, cuando tú haces un agente autónomo, llamémoslo así, entre comillas, autónomo, pero que requiere aprobación de una persona. Entonces, él por dónde tiene que informarte, ¿cierto? Entonces, él le dice, oye, mira, el inventario ya está por debajo de 10. ¿Qué debo, que me autorizas para ejecutar el proceso? Entonces, ¿por dónde te va a notificar? Te va a llegar el Teams, donde la alerta del Teams y tú vas a decir, ah, mira, sí, efectivamente, acá eh, yo autorizo, ¿cierto? Yo autorizo, o si te autorizo o no te autorizo para que ejecute el proceso, o llega por correo. Entonces en el correo te llega toda la historia y te dice autoriza sí o no. Entonces cuando yo autorizo sí o no, le estoy enviando la información al cliente, a la gente para que le ejecute el proceso, ¿verdad? Entonces a ese nivel también lo podemos llevar de no estar ahí pendiente cuando te responda, no te responda, será que sí, será que no, no. Él te va a generar esas alertas o también puedo tener alertas, digamos, una alerta que se presenta mucho en el ERP, en Finance and Operation, es las tareas de aprobación o flujos de trabajo que tiene una persona pendiente, ¿verdad? Entonces, si la persona obviamente pues está en su día a día, no se da cuenta de que tiene esa información, entonces tengo un agente que se encargue de analizarme esa información, de decirme, oye, mira, tienes pendiente esta aprobación de orden de compra que se va a vencer mañana. Entonces, ¿qué hago? ¿Te la apruebo o tú entras y la pruebas? ¿Cierto? A ese nivel yo lo puedo llevar para que me genere ese tipo de alertas y notificaciones, ¿cierto? Entonces, nuevamente aquí hago el énfasis de tengo que detallar para qué lo necesito, porque hay muchas alertas por automatización. Entonces, cuando llega un correo de un cliente específico, que es esa persona es súper importante, entonces, ¿qué hago? Utilizo reglas de Outlook o creo un proceso de automatización de Automate para que él ejecute ese proceso, ¿verdad? A esos niveles lo puedo llevar. Sugerencias alternativas. eh, Como es un agente conversacional, entonces cuando le, digamos, le pasamos documentos para analizar o ejecutamos el proceso, siempre va a decir, mira, encontré esto, lo podemos revisar. Un ejemplo es si yo creo un agente para que me valide todas las órdenes de producción o todas las órdenes de producto, todos los pedidos de compra que tengo en mi ERP, sea Business Central o sea Finance, ¿verdad? En ese proceso, él me puede decir, oye, mira, puedo tomar esta decisión, ¿cierto? O te sugiere cambios que deberías hacer dentro para que el proceso tenga un flujo más efectivo. El registro histórico, pues digamos que como todas las IAs actuales, todos los chats actuales, pues él va guardando su historial de información. Bueno, este es lo mismo que les estaba comentando
de cómo lo puedo crear, integrar, ¿cierto? Hasta qué niveles de acceso le puedo dar al sistema. Digamos, necesitamos integración con repositorios de contenido, SharePoint, CMC, o si yo tengo un repositorio externo, siempre pues va a requerir es una conexión, un entry point o un token o una API key, pues para poder tener acceso a esa información. También lo puedo llevar a nivel de internet, pero tengo que especificarle qué páginas debe consultar, ¿cierto? No dejarlo global de decirle, venga, búsqueme esta información en el mundo de internet y devuélvame información, porque puedes encontrar fallas o te pueden estar enviando código para vulnerar tu seguridad. Entonces yo tengo que validar estas páginas siempre, decirle directamente a la gente, mira, valídame esta página o trabajas solo sobre esta página web, ¿sí? No le puedes dar más información a la que necesita. ¿Qué tenemos a nivel de seguridad? Vuelvo aquí, digamos que el nivel de seguridad es bastante fuerte, protección de datos, ¿cierto? Lo que les decía, entonces siempre va a tener una conexión, sea por Entra ID o UT, ¿cierto? O UTH. De autorización, todo lo que siempre nos va a pedir un conector siempre va a ser APIs, tokens, ¿cierto? No va a ser un proceso abierto de decir, venga, conéctese a este servidor y saque información de allá, ¿no? Tengo que tener acceso al servidor, a la base de datos, tengo que tener usuario, cuenta, todo el proceso, ¿verdad? Control de gobernanza, entonces controla el acceso y el uso de Copilot a los agentes. Yo puedo tener un agente informativo, ¿cierto? Que simplemente él notifique a las personas por correo o un Teams genérico donde le va a notificar a las personas porque digamos que es un corporativo. Entonces ese agente corporativo llega a una nueva resolución y tengo que entregársela a las personas a un nivel entendible. Entonces la gente toma esa resolución, la lee, la entiende, la analiza y se la puede enviar por correo a las personas que corresponden. Y eso lo puede hacer una sola persona, un solo agente entrenado. El informe y monitoreo, como les decía, digamos que como es Copilot de estudio, trabajamos mucho con lo que es Power Platform Admin para el Power Studio, para Copilot de estudio. Y también tenemos lo que es el monitoreo y tanto en admin como en el mismo Copilot. A pesar de que Copilot Studio, digamos que dependiendo dependiendo la información que yo le estoy dando o el acceso a las aplicaciones y la seguridad que yo le estoy dando, ¿verdad? Nos ofrece esta herramienta que se llama Microsoft Purview. Entonces, en Purview lo que hacemos es llevarlo a un nivel mucho más avanzado de seguridad, donde vamos digamos que controla, eh, analiza, digamos que podemos revisar todo los agentes que yo tengo conectados. Puedo validar, digamos que él me puede mostrar los posibles riesgos que yo tengo con ese agente, ¿verdad? Entonces, si yo le di acceso a un sistema externo, pero no le coloqué toda la seguridad que correspondía, entonces Purview me va a dar esa opción de decir, oye, mira, el agente X está conectado a una base de datos intermedia, pero tiene X o Y vulnerabilidad, ¿cierto? Nos muestra los riesgos, también nos puede mostrar los procesos poco éticos o interacciones, a pesar de que Microsoft Copilot ya está configurado en que no permite lenguaje, ¿cómo se dice? Lenguaje bueno, lenguaje fuerte, llamémoslo así, fuerte de violencia o terminología sexual porque realmente pues esto es un tema corporativo, entonces no va a dar respuesta o siempre la respuesta va a ser plantéalo de otra forma, indícame de otra forma, ¿cierto? Pero no va a responderte a como a esas iniciativas, digamos, de lenguaje. Tiene políticas de seguridad, entonces desde el mismo Purview yo puedo crear más políticas de seguridad, a pesar de que ya tengo políticas dentro de mis aplicaciones con Copilot. También lo puedo llevar a nivel de controlar.
hasta dónde puede llegar una persona por áreas, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, vean, si una persona consulta este formulario o este documento que se llama listado de nómina de personal, entonces si la persona no pertenece a la área A, B, C, F, G, entonces no le dé acceso, ¿cierto? No le muestre. Entonces esas son como las políticas a las que yo lo puedo llevar cuando tengo un agente abierto, digámoslo así, un agente genérico, que desde el mismo Copilot no lo puedo controlar, pero sí ya lo puedo controlar sobre Purview. Como les decía, digamos, me muestra un historial. Este Purview es como el que me muestra qué personas han hecho qué consulta. Entonces, esto no es de, oiga, ¿usted por qué me hizo esta consulta? ¿O usted por qué está averiguando esto? No, esto es de entrenamiento de un agente. Entonces, ¿qué me permite el peer view? Validar que si ven el ejemplo en la imagen, la persona está haciendo una consulta a un proyecto, ¿cierto? Que no tiene acceso. Entonces, automáticamente el sistema le está diciendo que no tiene, ¿cierto? Acceso a esa información. Entonces, a esos niveles yo lo puedo llevar y decir, ah, mira, tengo por aquí una fuga o puedo tener, o como hasta dónde puedo implementar seguridad para esas personas o esas áreas correspondientes. A nivel de platform, ¿qué encontramos para Copilot Studio? Entonces, vamos a encontrar lo que son todos los agentes. Entonces, acá digamos que era muy importante, aquí aplica muchísimo lo que es la jerarquía o la organización, perdón, la organización al momento de crear agentes. Entonces, si yo no le doy una estructura a mi compañía, ¿cierto? Yo no voy a cerrar a mi compañía para que cree agentes. Puedo decir, venga, si tengo una necesidad, centralicémosla, digamos que lo que tú necesitas y la trabajamos entre los dos sin ningún problema, ¿cierto? Con el objetivo de qué? De poder controlar esa creación de agentes. Y si no, cuando me dé cuenta voy a tener 100, 200 agentes haciendo X o Y información, cuando realmente lo puedo centralizar y lo podemos trabajar en equipo sin ningún problema. Copilot, digamos, desde el administrador me puede ir mostrando cuáles son los agentes que tengo actualmente y en qué entornos tengo creados. Me permite, ¿cierto? Controlar qué agentes puedo activar y desactivar, ¿cierto? Yo desde el mismo administrador, si veo agentes que llevan bastante tiempo ahí que no están haciendo ningún proceso, puedo entrar y los puedo deshabilitar sin ningún problema. ¿Qué voy a encontrar en Power Platform? Entonces, digamos que Platform, eh, actualmente Microsoft está migrando todo a el ecosistema Power Platform. Entonces, los ERP se están desplegando desde Platform. Toda la administración la estoy manteniendo en Platform. Entonces, aquí nace algo súper importante que es el ciclo de vida de esos entornos o de esos productos. Entonces, van a ser, como siempre, van a ser tres tipos de entornos, siempre un entorno de desarrollo, un entorno de QA o prueba y un entorno de producción. De desarrollo, pues como su nombre lo dice, debería tener acceso solo a aquellas personas que tengan, que necesiten desarrollo, tanto en Automate como en Copilot o desarrollos de aplicaciones móviles o de escritorio, ¿verdad? Solo le voy a dar acceso a esas personas. Test QA, pues realmente esto se libera a los usuarios que tienen la necesidad y que me pueden hacer el testing de la herramienta. Y finalmente lo libero a producción, pues para ya dárselo o entregárselo a las personas que corresponden. A nivel de seguro, digamos que el nivel de seguridad se basa en accesos al entorno. Si la persona no tiene acceso, pues no tiene el permiso correspondiente. ¡Ay! ¡Qué guapo! No tiene el permiso ¿Cómo te fue? correspondiente, ¿Todo bien? ¿Sí? no tiene el acceso correspondiente, entonces lo que hace, pues obviamente pues no va a ingresar, ¿no? Entonces a eso hace a nivel de seguridad. Mayor control porque sé quiénes tienen acceso, ¿cierto? Quiénes pueden entrar y quiénes pueden salir al sistema. Y lo que les decía, el ALM saludable es evitar el desorden de los entornos, entonces que cualquier persona cree un entorno, ¿cierto? Digamos que cuando creo
cuando instalo o despliego mi Power Platform inicialmente, él me crea un entorno que se llama default. Y ese default, si yo no lo controlo, cualquier persona tiene acceso y empieza a crearme X o Y aplicación. Entonces aquí siempre uso la política de no es cerrarle a las personas la creación, sino es darle un orden corporativo, ¿cierto? Un orden corporativo. Entonces, si la persona, ¿qué vas a desarrollar? No, mira, es que necesito una aplicación que me haga esto. Yo vi que se puede hacer por acá, lo puedo implementar, lo puedo hacer, sí, dale. Pero para eso, entonces utiliza este entorno que se llama desarrollo y acá vas a hacer todo el proceso correspondiente. Entonces, puedo crear un entorno por cada desarrollador o específico las políticas que cuando crees una aplicación debe llevar discriminado quién lo hizo, no cruzarse con las tablas que otras personas ya están utilizando, ¿verdad? Siempre si la tabla estándar que trae el sistema la voy a utilizar, pues evitar trabajar sobre ella, pues para evitar daños como tal sobre el sistema. Entonces, como les decía, digamos que desde, desde el platform puedo controlar las reglas de acceso. Realmente esto es más de acceso y de hasta dónde puede llegar esa persona. Actualmente con la evolución de los servidores MCP, ha sido un cambio brutal en Copilot porque ya no necesito como enfocarme en sufrir con accesos de APIs, ¿verdad? Sino el servidor MCP o lo que se llama contexto de protocolo o modelo de contexto de protocolo, yo le digo es una API con superpoderes. Es un grupo de herramientas que lo que hace es que este servidor analiza la necesidad del usuario, ¿verdad? Él lo analiza en lenguaje natural. Un ejemplo, expongo el servidor MCP de Dataverse o expongo el del ERP, ¿cierto? Y lo que le va a decir es, lístame los proveedores del mes de agosto. Entonces él va y busca y dice, ah, ok, él va a decir listar. Entonces, ¿qué necesita hacer? Una consulta. Entonces va a hacer un get o hace un post correspondiente, un get, y te devuelve la información, pero no te la va a devolver tipo JSON ahí estructurado, sino te va a decir, oye, mira, estos son los proveedores y este proveedor se presenta de esta manera, ¿cierto? Porque él maneja ese lenguaje conversacional. La ganancia con el MCP es eso, que él ya va y hace todo ese proceso. Igual lo puedo controlar. Si yo necesito un agente de solo consulta, le voy a decir, oye, úsame solo las herramientas de consulta, lo que son los finds, lo que son, no, él solo usa finds. Entonces tengo que ir a todo lo que se llame buscar, ¿cierto? Entonces, ¿qué deshabilito? Los create, los delete, los update. Manejo como la seguridad del CRUD dentro de mi sistema. Tengo la validad, digamos que, bueno, esto es un tema de licenciamiento. Actualmente se maneja, digamos que las IAs normales se maneja con tokens. Microsoft, para diferenciarse, lo llama Copilot Credits o créditos de Copilot. ¿Verdad? Entonces, aquí en este chat les voy a dejar un documento de Microsoft, pues para que validen todos los tokens, todos los créditos que consume una consulta y el tipo de licenciamiento que pudiese necesitar para ejecutar los procesos. Entonces, digamos que trabajar en el universo Microsoft, si ya tengo una licencia, no sé, una E3 o una E5, creo que la E3 cubre solo un poquitico, pero la E5 sí ya me cubre a un cierto nivel. Entonces ya tengo que agregar otro tipo de licencia. Un ejemplo, si necesito trabajar con las WarriQ son los MCP. Digamos que él no pierde los controles, los conectores estándar que trae el sistema. Digamos que la diferencia con trabajar con un WarriQ y trabajar con un flujo de automatización es el tiempo de ejecución. Un ejemplo es, créeme un documento Word. Entonces, créeme un documento Word. Si yo ya tengo la licencia de Copilot Chat, se la integro a mi Copilot de estudio y le digo, úsame el WarriQ, con el solo lenguaje te va a decir, claro, qué información voy a cargar y te crea el documento.
¿cierto? Sin tener el Copilot Chat, lo que hago es creo un flujo de automatización, un Power Automate, le digo a la gente que me analice la información, me la envíe por flujo y en el flujo hago todo el proceso de crear los Word, el conector, el Business Word Business Online, ¿cierto? Que uso el conector y empiezo a hacer todo ese proceso para que él la ejecute y al final me retorne por correo la información, ¿sí? Entonces digamos que ese proceso es más evitar, es más de rendimiento que de ejecución, porque al final del ejercicio vas a tener el mismo documento, solo que uno es ejecutado por IA y otro es ejecutado por flujo de automatización, ¿verdad? De Power Automate. Acá lo que en Power Platform en Platform lo que yo puedo validar es cómo estoy de tokens, ¿cierto? Si hace falta licenciamiento para aumentar los tokens. Esto es más de capacidad porque realmente uno no conoce, yo puedo decir, no, yo solo voy a consumirme 100 este mes, pero cada vez que yo le haga una consulta, él me va a retornar información. Entonces, eso es un crédito que voy consumiendo. ¿Sí? Entonces, finalmente uno dice, bueno, ¿cuántos consumió esta semana? Este mes, ¿no? Este mes consumí 200. Ah, ok, entonces eso tiene un costo. El siguiente mes, no, solo consumí 10. Ah, ok, entonces eso va cambiando. Entonces también juega con el tipo de licenciamiento. Digamos que pues el, aplica algo que se llama ahorro, que pues procesa un análisis de la gente para decirte, vea, si cambias estos procesos te podría mejorar en X o Y o en Y mejora, te ahorrarías tantos créditos o un valor específico. Esto ya lo controla, es un administrador global de Azure, donde puede ver los costos que está consumiendo esos agentes. Hace un análisis de cómo está el costo actualmente. Entonces, a partir de esto, pues ya uno más o menos hace una estadística de qué tipo de licencia o qué tipo de X cantidad de créditos va a requerir. Bueno, acá ya pues para cerrar, el tiempo es corto. em, lo primero que debemos hacer siempre es por dónde voy a empezar, ¿cierto? Por dónde debo comenzar a trabajar un copilot. Las necesidades están todos los días, necesidades corporativas es del día al día, ¿verdad? Entonces, lo primero que, pues no está acá, pero lo primero que yo tengo que identificar es si realmente necesito una IA o necesito un proceso de automatización. Eso es lo primero que tengo que identificar, ¿verdad? Luego de acá, pues entonces siempre va a ser la batuta, digamos, el liderazgo, siempre debe ir de mano de tecnología, ¿cierto? Donde se reúne con las áreas o las áreas le pueden decir, oye, mira, tengo esta necesidad, podemos armar un equipo de trabajo siempre estando la persona, el usuario, que es el que conoce, el que tiene la necesidad, como decimos nosotros, que tiene el dolor, ¿verdad? Eh, y esa persona puede empezar a trabajar con un equipo de desarrollo. Entonces podemos crear un equipo campeón de adopción de agentes, proporcionar los controles adecuados, pues por eso les digo que aquí tecnología tiene que ir de la mano para poderle dar el acceso a la persona, decirle qué necesita y hasta dónde debe llegar. Formar a los empleados. Acá digamos que lo que les digo no es cerrar a la persona, sino de explicarle o decirle, oye, claro, mira, no, ahí está súper bien, pero hazlo más bien por este lado porque estamos fallando en temas de seguridad, un ejemplo, ¿cierto? No, es que tú integraste 20 conectores, pero esos 20 conectores lo puedes reducir a 4 porque esos 4 te hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces eso voy a reducir consumo y voy a mejorar mi copilot a una necesidad bastante amplia. ¿Verdad? Lo puedo integrar con otros agentes. Entonces, no, mira, es que yo ya tengo un agente financiero que hace esto, esto, esto. Ah, súper. Entonces yo le puedo mandar mi información a tu agente para que él me analice esto. Y no volver a desarrollar un agente para una cosa, otra vez vuelvo y hago el otro agente. No, tengo que tener ese ecosistema de agentes bien identificados porque yo los puedo integrar sin ningún inconveniente. Entonces yo ya tengo mi agente financiero, pero de él necesito, no sé, un resultado estadístico de mes y le puedo enviar información por otro agente, él puede hacer esa integración, ¿sí? Para dejar uno solo o un orquestador, como lo llamamos. Es lo que hablamos de habilitar el consumo de agentes mediante pruebas de concepto, establecer un centro de excelencia. Entonces, lo que les digo, no dejar ahí N cantidad, porque créanme que al comienzo
son tres o cuatro. Uno dice, ah, bueno, son tres y cuatro y yo después los reviso. Pero cuando ya se da uno cuenta, tienes 20, 30, 50 o te están escribiendo, oye, mira, es que estoy haciendo un agente, pero me sale el sistema que no tengo permisos o que ya no tengo capacidad o que ya se me acabaron los créditos, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a revisar, uy, claro, es que tengo una cantidad de agentes que todo el mundo ha creado porque no implementé esa política de compañía desde el principio. Desplegar y comprometer, identificar y formar a los responsables de los departamentos. Entonces, acá digamos que la gran ganancia que, o sea, esto es un mundo gigante de Copilot. Con las IAs actuales nace lo que se llama el PROM, ¿cierto? Entonces, el PROM, tengo que yo decirle, como agente de financiero, tu objetivo principal es A, C, F, G, H, I, ¿cierto? Y cada vez que se lo envío, él me va a dar una respuesta al prompt que yo le entendí. Acá es al revés. Aquí el prompt ya lo tiene integrado el Copilot. Entonces, ¿quién se lo integra? El que lo entrena. Sí, la persona que lo entrena es el que tiene que entrenarle el prompt, decirle las bases de conocimiento, decirle todo lo que hace. Y el usuario final simplemente es como un hola, ¿cómo estás? Y él te empieza a responder. Oye, ¿me puedes regalar el listado de proveedores de esta semana? Te lo envía. ¿Cómo lo quieres? ¿Me puedes hacer un informe a X o Y documento? Ya, sencillo. Si se dan cuenta, es una conversación. No tengo que empezar a hacer como agente especializado en no sé qué, ingresa a tal formulario, no sé qué, ¿verdad? Como es corporativo, yo como compañía tengo que saber qué le estoy diciendo. Entonces, él no le puede decir, no, mira, ingresa a la tabla, no sé, es que no me acuerdo cómo se llama, y busca un registro que la verdad no tengo información. O sea, eso no tiene sentido porque es tu compañía y tú en tu compañía sabes cuál es tu necesidad. Entonces, no es la estructura interna de y valida la tabla AP-Customer B2, ¿cierto? O ingresa a la entidad Vendors B3 y busca la columna Main Count, ¿cierto? No, no es a ese nivel. Pero sí especificarle, decirle, oye, mira, dentro de la tabla de clientes, lista todos los clientes que tengan facturas abiertas a la fecha. Entonces, cuando le dices todos esos parámetros, él automáticamente ya sabe que te está hablando, ¿sí? Porque esto es nivel corporativo, ¿sí? No es una persona que le está pidiendo información de algo que no sabe, porque obviamente, pues entonces no trabaja en la compañía. Eso es un decir. Digamos que aquí ya lo último, ya pues para cerrar, tenemos lo que son visiones futuras. Entonces, tenemos que validar lo de siempre, que son los agentes autónomos. Esto sí es de mucho control. Realmente, un agente autónomo. Esto es un consejo personal, digamos, no dejarlo 100% autónomo, sino en cierto punto validar que él te solicite información, ¿verdad? Entonces, como necesito crear cada vez que me llegue un correo de clientes, entonces él ya sabe, va y busca esa información y lo que siempre me va a preguntar es, oye, mira, me llegó este listado de clientes con esta información, ¿me autoriza para crearlos? Entonces, sí o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que validar previamente, entonces, si este proveedor está bien, este no. O le digo, no, mira, analiza esa lista por, no sé, lista negra, digámoslo así, o FAQ, o, bueno, todas las listas donde estos proveedores puedan estar. Si yo no lo tengo configurado de esa manera, tengo que indicarle, no, primero pásalo por tal lado para que lo analice. Cuando lo analice, te lo devuelve y tú dices, listo, ahora sí créemelos. ¿Sí? No dejarlo abierto de que cree, transaccione, ¿cierto? A menos que yo ya le haya creado ese proceso interno, que yo le haya creado ese proceso interno perfecto. Pero entonces siempre tengo que ponerle un punto como de brecha de decir, "Tin, si estará haciendo bien las cosas o las estará haciendo mal, ¿verdad? Entonces ese es como el tema. Proactivo responde automáticamente a señales en toda tu empresa. O sea, acá depende de cómo yo lo entrene y le dé acceso, ¿cierto? Te va a dar responder siempre. Esto es organizacional. Ya para un externo ya tenemos algo que se llama Power Platform, Power Page, perdón. Y dentro de Power Page igual el agente lo único que hace es que te da informaciones de la página como tal, no te va a dar información interna de compañía. Entonces, si es una persona externa ahí que llega y te dice, no sé, lístame los valores de salariales de toda el área contable. No, eso no. Él simplemente te va a decir, ¿cómo creo un PQR?
Entonces él va y analiza la página y dice, mira, para crear un PQR, mira, entra a esta tab, a este link, acá registra esta información, tan, tan, tan. Lo máximo que lo puedo llevar es, te puedo ayudar a crear el PQR, dime tu información. Entonces él lo crea de esa manera, ¿sí? Igual manejamos lo que es procesos de autenticación y, no, y anónimo, pero internamente guarda toda la información. Independiente, pues bueno, realmente pues esto ya depende de mucho, de un entrenamiento fuerte a un agente para dejarlo independiente y que él ejecute procesos sin una intervención humana. Adaptable, nuevamente, pues que se adapta a cualquier necesidad, no determina y capaz de producir resultados diferentes a partir de las mismas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, a partir de un solo valor puede tener n cantidad de respuestas, porque es un agente y cada vez que responde va a responder de una forma diferente. Pues ya para cerrar, digamos que como viajeros de la organización o pioneros, ¿cierto? Necesitaríamos entonces ver la información de cómo lo voy a necesitar. Entonces sería un humano con asistente, ¿verdad? ¿Cierto? Que lo que veníamos hablando era, ¿para qué necesito el agente? No es para que reemplace a la persona, sino para que la persona se enfoque realmente en lo que necesita. Diseño, análisis, productividad, ¿cierto? No sé, nuevas ideas, ¿cierto? Que lo necesitamos es para realmente, para lo que fue contratado y no para que termine haciendo una función que la puede suplir un agente. Equipo humano-agente, entonces lo que les decía, podemos intervenir las dos. Yo puedo crear mi agente y espero que necesite esa intervención humana. Y liderados por humanos, operados por agentes. Entonces lo que viene el Copilot es que yo lo entreno para que él ejecute ese proceso y él ejecute, bueno, él ejecute las tareas correspondientes, ¿verdad? Eh, digamos que va a tener un cambio gigante, pues no, ya en la investigación que se ha hecho en Microsoft no está diciendo voy a cambiarles este por este, sino que él nos va a permitir utilizar los dos entornos, el clásico y el avanzado. Solo que pues ambos van a tener un camino diferente. Eh, en temas visuales, ¿cierto? Pero en funcionalidad siempre va a ser la misma. Digamos que esto es a nivel, a grosso modo, lo que es Copilot Studio y cómo lo podemos implementar dentro de nuestra organización. Entonces aquí ya es